tenemos que tener inclusive una mejora en el componente climatológico, lo cual todavía no lo tenemos bien afinado. Necesitamos más información de clima, lo cual es importante y hay que pedírselo al gobierno. Sigue, por favor. Porque nos vemos con estas cosas, ¿no? Como lo que ocurría hace un par de años con la niña y el niño. Había lo que se llaman los eventos de remoción en masa, que causó desastres, causó que mucha gente del campo ya no quiere estar en el campo porque precisamente las condiciones de vida no son las más adecuadas y porque hemos venido realizando realmente un uso inadecuado de la cobertura que tenemos allí, porque posiblemente no tengamos también los mejores sistemas de producción en algunas áreas del país, especialmente en las zonas de montaña. Sigue, por favor. Y algo de lo que hablaban nuestros antecesores es precisamente lo que ocurre en este país. ¿Cómo podemos ser competitivos? ¿Cómo podemos ser eficientes si tenemos este tipo de vías? Este tipo de vías, esta infraestructura logística nos acaba. O sea, el productor que produce con mucho esfuerzo en el campo no puede tener posibilidades y además después hay el otro cuello de botella que es la comercialización. Pero estos eventos, saben ustedes que fueron frecuentes y eso fue lo que llamó la atención al gobierno para decir, mira, realmente vamos a tener que hacer un COMPES, es decir, un programa específico de adaptación al cambio climático. Entonces, la pregunta, y de repente uno dice, bueno, y hay que adaptarnos al cambio climático, pero ¿cómo mitigar sus efectos e implicaciones en la producción agrícola? Una de las primeras aproximaciones que mucha gente ya viene realizando, inclusive, es buscar precisamente eso que les mencionaba hace un momento, la zonificación de los cultivos con énfasis en la estacionalidad de las lluvias. Pero ante eventuales cambios y frecuentes cambios de las precipitaciones, esto es relativo. Las previsiones a veces no son tan ciertas aún, no son tan acertadas. Y adicionalmente el problema que tenemos es que, pues, ¿quién? Especialmente a pequeños o medianos, a veces los grandes pues pueden estar un poco mejor, pero estos eventos realmente son bastante súbitos y obviamente que nos puede conllevar a una debacle desde el punto de vista de la productividad y la economía agrícola. Y entonces sugieren cosas como estas. Muchos de los que trabajamos en investigación, bueno, mira, para zonas de montaña o zonas altas y evitar que ocurran eventos catastróficos, pero que la gente no se vaya a la ciudad, debemos también tener sistemas variados, sistemas agroforestales que consorcien muchos tipos de cultivos, lo cual inclusive nos ayudaría a reducir los problemas de, digamos, cultivos ilícitos, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa que se presenta. Pero, ¿qué tanto nosotros conocemos inclusive de esas interacciones desde una perspectiva ecofisiológica y sanitaria? Es una primera pregunta. Creo que todavía no sabemos mucho. Sigan, por favor. Y siguen los problemas, ¿no? ¿Cómo producir más gastando menos? También lo mencionaban hace un momento. Insumos agrícolas, fertilizantes, pesticidas, que obviamente también redundan en los costos de producción, es importante. Que contaminen menos y que además podamos producir y ser competitivos en el mercado nacional e internacional con productos que sean inocuos y que produzcamos materias primas que inclusive ya solicitan que necesariamente no tengan ningún tipo de traza dentro de su producción, y obviamente allí viene toda esa parte de análisis que es importante y que obviamente pequeños o medianos productores a veces no logran conseguir aún. Y pues obviamente, como decía el antecesor también, tengo que relatarlo aquí, esto que queremos, que es producir y producir cada vez más, también tiene un punto y un cuello de botella. ¿Cómo transformar? Para hacer igual, darle un valor agregado suficiente y que obviamente nos permita ser más competitivos. ¿Sí? Entonces, dentro de ese contexto todo que he mencionado aquí rápidamente, ¿qué papel juega el silicio en los ecosistemas terrestres? Porque para poder, digamos, abordar el tema del silicio, creo que nosotros tenemos que empezar a identificar o a reconocer al menos lo mínimo básico de por qué silicio, por qué nos referimos y por qué un simposio tan particular, por qué no hablar de otra cosa y por qué sí de silicio. ¿Cuál es su contribución en sistemas agrícolas? ¿En qué favorece el silicio a las plantas? ¿Es el silicio una alternativa fútil o eficiente ante los eventos de estrés ambiental? Esas preguntas las intentaremos resolver a lo largo del día. Y por eso tenemos a
al doctor Danoff, al doctor Condorfer, inclusive a Jorge Mario, que nos presentarán, y al profesor Fabricio, que nos presentarán datos, y yo presentaré algunos aquí, donde mostramos por qué es importante el uso del silicio dentro del manejo integrado de los cultivos. Inclusive me atrevería a decir ahora que podría ser un eje articulador, casi como una columna vertebral, dentro del manejo de cultivos, especialmente aquellos que son, bueno, básicamente lo que más se conoce, que son las monocotiledóneas o gramíneas. Siga, por favor. Entonces el silicio tiene unas particularidades desde el punto de vista químico. El silicio, miren ustedes que está ubicado en la tabla periódica, precisamente aquí, debajito del carbono, o sea que tiene propiedades muy similares desde el punto de vista químico. Por lo tanto, el silicio, por eso, esa es una de las ventajas desde el punto de vista químico que él tiene, y es que se puede asociar con muchos otros elementos del suelo. Y el silicio, ya se sabe que se encuentra en cualquier lugar, y es el segundo elemento más importante o de mayor presencia en la corteza terrestre. Y por eso quizás, inicialmente, podría decirse que la gente no le prestaba atención al silicio. Porque el silicio está allí, en cualquier lugar, aquí, allí, donde quieras. Pero la pregunta es, ¿qué tanto ese silicio utilizan las plantas y qué tan disponible es ese silicio para que ellas lo absorban y lo utilicen? Entonces el silicio, como lo ven aquí, es muy similar al carbono, tiene la capacidad de poder enlazarse con otros elementos y tiene unas características químicas que precisamente lo ubican en la tabla periódica en esa misma línea donde está el carbono. Sigue, por favor. Y el silicio entonces tiene un ciclo biogeoquímico similar o algo similar a lo que ocurre con los demás elementos de la naturaleza, como el caso del carbono, como el caso del nitrógeno inclusive, pero este es mucho más particular. El silicio está en las rocas parentales y él puede irse disolviendo, como puede ocurrir normalmente con otros elementos minerales, por causa de la lluvia, por causa del intemperismo, y llega al suelo y las plantas contribuyen y tienen un papel muy importante precisamente en el ciclo biogeoquímico del silicio. ¿Y cómo lo encontramos en las plantas? Básicamente formando fitolitos o fitólitos en las hojas, e inclusive se pueden encontrar en otros organelos de la planta, no solamente en las hojas. Y allí las plantas lo acumulan, pero luego también pues lo devuelven al suelo, y este silicio puede ser transportado a vía hidráulica a los diferentes ríos, y a su vez esto lo puede transportar al océano. Y allí en el océano juegan un papel importante porque regulan precisamente el ciclo del carbono, y adicionalmente porque allí hay unos organismos muy interesantes que son las diatomeas, que favorecen que esto ocurra. Y por eso aquí, por ejemplo, vemos que también ocurre que no solamente las plantas pueden estar incluidas en el ciclo del silicio, también inclusive los animales, porque sabemos muy bien que las plantas son precisamente fuente de energía para estos otros organismos en la naturaleza. Siga, por favor. Y aquí hay algunos datos interesantes de cómo se mueve, cuántas son las gigatoneladas de silicio que se pueden estar moviendo a través del ciclo y a través de los diferentes componentes que hacen parte de ese ciclo gigantesco e importante. Y hay preguntas que se hacen ya. ¿Cómo, por ejemplo, el incremento del dióxido de carbono podría estar favoreciendo o no la productividad de las plantas y a su vez afectando este ciclo? Porque lo cual hay muy poca información aún. Sigue, por favor. Entonces, si ese CO2 atmosférico, como lo menciono, cambia, ¿qué ocurre con el ciclo del silicio? ¿Qué puede ocurrir con las plantas demandantes? Porque no todas demandan en la misma proporción. Ante escenarios de mayor CO2 ambiental, sequía, por ejemplo, ante variación climática. En este caso, coloco aquí el ejemplo, ¿qué pasaría con el arroz que extrae aproximadamente, y el doctor Condorfer me puede decir si me equivoco, aproximadamente 350 a 400 kilogramos por hectárea? Y si yo tengo un lote que tengo 50 años o 60 años de estar realizando una rotación, por ejemplo, maíz-arroz o solo arroz, todo el año, ¿cuánta cantidad he extraído del suelo silicio? Una cierta cantidad. Y de repente, una poca adición inclusive podría marcar una diferencia en rendimientos. Sigue, por favor. Pero ¿cómo entonces las plantas pueden absorber el silicio? Bueno, básicamente del suelo, como lo hemos dicho. Pero allí, básicamente, también el silicio tiene que ser
transformado a una forma asimilable, porque en las raíces se encuentran canales que permiten ya sea la asimilación activa o pasiva, es decir, con gasto o sin gasto de energía, y a su vez transportarlo a través del xilema hasta las partes aéreas de la planta, donde se realizan procesos fundamentales como la fotosíntesis, la respiración, aunque la respiración obviamente ocurre en toda la planta entera, exceptuando la célula entera del xilema, pero es importante que ese transporte esté allá. Y ese transporte varía entre plantas, lo cual veremos más adelante. Sigue, por favor. De nuevo las preguntas. Sigue. Uno de los elementos desde el punto de vista ambiental y básicamente de un agente abiótico como es la luz, se ha demostrado que el silicio favorece enormemente la arquitectura de las plantas. Es decir, la forma como se insertan las plantas, y especialmente en gramíneas, como el caso de este maíz que muestro aquí, cómo ese silicio puede favorecer la arquitectura y la forma como el ángulo foliar de esas hojas puede captar mayor energía. Por lo tanto, la eficiencia del uso del recurso luminoso a lo largo del dosel de la planta entera puede verse favorecido. Y eso ha sido demostrado en numerosos experimentos, tanto en condiciones de invernadero como también se ha visto en campo. Pero bueno, tenemos que contextualizarnos. ¿Cómo ocurre en Colombia? Tenemos esa información